Bienvenidos a otra edición de Discutamos México, en la que abordaremos el tema de plástica contemporánea. Quisiera empezar un poco con uno de los términos del tema de contemporáneo, que aparte de la obviedad creo que es importante definirlo, o sea, ya que creo que en artes visuales tiene diferentes acepciones. Doctora, ¿nos podría hablar un poco del significado de contemporáneo? Bueno, se ha tomado el término arte contemporáneo como una frontera que no existe desde luego, ¿no?, entre lo que sucede hasta 1960, 1965 y lo que sucede después, lo cual no me parece muy acertado. Yo lo he discutido en varios aspectos con colegas sobre todo, pero también por escrito, debido, por ejemplo, a que un artista mexicano, pongamos por caso a Manuel Felgueres, no es un artista contemporáneo, sino es un artista de las modernidades o de las posvanguardias, si se quiere llamar así, ¿no? Pero en cambio, Gabriel Orozco, él sí es un artista contemporáneo, aunque su formación como escultor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM más bien lo hubiera dirigido o lo hubiera vinculado al arte moderno, a las modernidades. Esta es la diferencia. El arte contemporáneo no tiene que ver directamente con las modernidades, tiene que ver, sí, con las posmodernidades en un cierto sentido, con la posmodernidad, pero el término posmodernidad ya tampoco está muy en uso, ¿verdad? A pesar de que Habermas, que es uno de los grandes filósofos sobre arte actualmente, lo considera el posmodernismo como un estilo, y lo es principalmente en arquitectura. Eduardo, sobre este tema, porque la obviedad pudiera ser de que contemporáneo es quien trabaja actualmente, o sea, como mencionaba la doctora, ¿no? O sea, siendo artista el que está vivo trabajando, ¿no? ¿Qué puedes opinar sobre esto? Bueno, es una convención, y es una convención relativamente útil, pero, como dice la maestra, algo sin sentido si uno exagera, no exagera, pero si uno toma en cuenta los significados de las palabras. Contemporáneo es el que se está haciendo hoy, casi cualquiera, como tú dices, pero hay un cierto trayecto de la historia del arte en México y también en otros lugares que tiende a esta separación. Y yo pienso también que no es muy útil, sobre todo cuando se trata de segregar grupos de artistas, ¿no? Pero sí hay, como dice la maestra también, pues una cuestión que se puede llamar arte moderno, una cosa que se puede llamar un arte que no pertenece propiamente a esta modalidad. Creo que estamos de acuerdo en ese sentido. Arnaldo. Sí. Bueno, hay mucha discusión sobre el asunto. Hay quien define el arte contemporáneo como este nuevo filósofo Arthur Sidanto, y que lo define específicamente a partir de las cajas brillo de Andy Warhol. Y de alguna manera no veo realmente la arbitrariedad de definirlo a partir de eso. A los que siguen esa idea yo les llamo los iluminados por el detergente brillo. Uh-huh. Pero no necesariamente creo que define lo que es el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo se puede definir por otras cosas, como cambio de soportes, como una serie de rompimientos de definición de qué son determinadas, que si la pintura es arte o que si la fotografía es arte, sino en realidad yo creo que lo que de alguna manera abre este camino, que no necesariamente es actual y no tiene una fecha, podría ser desde Duchamp o quizá desde antes, es precisamente un acto de libertad y de rompimiento con una serie de reglas establecidas a través de toda la historia del arte. Es decir, creo que el arte contemporáneo es realmente la conquista de la libertad. Perfecto. Ana. Pues creo que es una de las pocas cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Pero yo sí creo también que, bueno, además de esto que han mencionado del contemporáneo, hay gente que lo data a lo mejor en los 50, ¿no? El que le llaman como en las subastas o en el mercado el arte de posguerra, que ya lo titulan como contemporáneo. Yo también creo que el arte contemporáneo, como lo estamos entendiendo hoy en día por cuestiones también como de mercado, de modas, es como esta nueva mirada hacia lo cotidiano, ¿no? Retomar, y también lo que decía Arnaldo, esta variedad de soportes, de medios, de lenguajes, y
eso ha hecho también que estas fronteras entre, ¿no?, entre una disciplina y otra se converjan en el arte contemporáneo y sea como una multiplicidad de cosas. Quisiera aquí abordar un punto, y es, México ha sido un país, o sea, de términos, de muralismo, escuela mexicana, ruptura, neomexicanismo. Podríamos hablar de los 90 como una década especialmente importante en una transición, doctora. Lo que podríamos decir es que los 80, mediados de los 80, con una exposición que tuvo lugar, por cierto, en el Museo de Arte Moderno, y la contrató Helen Escobedo, Origen y Visión, nueva pintura alemana, fue un landmark con respecto a la pintura, y después de eso ya no. A fines de los 80 empiezan a resurgir, ya no los grupos de trabajo colectivo, porque ellos tienen su ocaso mucho antes, ¿no? Pero sí esta idea que todos ustedes han manejado y que, pues yo diría que tiene un paradigma, por ejemplo, en la trayectoria tanto de Arnaldo aquí como de Avaroa. Avaroa es un artista completamente contemporáneo. Yo bien que recuerdo la exposición que tuvo en el Museo Carrillo Gil, que por cierto la presentó alguien a quien yo considero más bien moderno, que es Francisco Castro Leñero. No sé si me equivoco. Bueno, Francisco Castro Leñero fue mi sinodal de tesis en la ENAF. Él fue mi maestro, es eso, ¿verdad? Y él presentó mi tesis. La exposición, lo que pasa es que él también estaba exponiendo ahí. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro, Sí. sí. Entonces, pues sí, tuve la fortuna de compartir con él ese espacio, más bien. Pero yo creo que finalmente el pleito por el término o con lo que sería el pleito entre arte, que no es pintura, y si es pintura, es un poquito artificial también. Sí, porque desde hay luego. pintura contemporánea en todos lados y aquí la debería haber. Y yo desde hace mucho tiempo en un artículo en el periódico cuestionaba a Yishai Husiman porque él hacía como bronca de estos dos bandos. Y yo creo que tenemos que subsistir varias modalidades de arte, así como estuvo en esa exposición, ¿no? Digamos que 3 de los artistas, y voy a dar 3 de los un poquito más representativos de los artistas que rompieron con el paradigma de la pintura de los 80, que empezaron a trabajar de maneras diferentes, también pintaron. De hecho, Orozco sacó un libro con puras pinturas. Sí. Entonces, el término de los géneros es peligroso. Exacto. En ese sentido. Yo creo que, y como decías, Eduardo, en el arte las cosas se van sumando, ¿no? No es de esta cuestión de la muerte del arte, que es un poco bastante absurda, sí, que no existe. A medida que se van agregando nuevos medios, o sea, se va haciendo más amplio, ¿no? El rango de trabajos, ¿no? Es de pleito, quizás el pleito existirá, pero no a final de cuentas la pintura sigue viva, ¿no, Arnaldo? A mí esto me lleva a una pregunta que me hacían hacía muchos años todavía, que si decían que si la fotografía era arte. Entonces yo decía, bueno, es que ni la fotografía, ni la pintura, ni la escultura, ni el happening, como le llamábamos entonces, o el teatro es arte. Es decir, el arte es algo que está por encima del medio, ¿no? Entonces, esta discusión, de alguna manera, es una discusión bizantina que yo considero que ya no existe, ¿no? Si estamos hablando, tú quieres hablar del 90, yo te hablo del 1972, cuando Juan José Gurrola, Helsengas y yo nos vamos a robar el arte a Documenta 5, cuando era... En esa época no se llamaba director, no se llamaba curador, el director de arte, que era Harald Seaman, ¿no? Que cuando le dijimos que precisamente íbamos a intervenir su exposición, dijo, esa es buenísima idea. Si todavía no estaba en esa época de moda el concepto de intervenir una exposición. En esa época no se llamaba director, no se llamaba curador, el director de arte, que era Harald Seaman, ¿no? Que cuando le dijimos que precisamente íbamos a intervenir su exposición, dijo, esa es buenísima idea. Si todavía no estaba en esa época de moda el concepto de intervenir una exposición, o de apoderarse de ella, y mucho menos de robarte el arte, que fuimos a robarnos el arte
con autorización de Joseph Beuys, que estaba ahí, de Vito Acconci, de Panamarenko, que yo considero que son artistas absolutamente que marcan una pauta de lo contemporáneo. Y esa exposición está mostrando obras de, en ese momento, desde Marcel Duchamp hasta Richard Long, o agentes muy jóvenes que son prácticamente paradigmas del arte contemporáneo. Es decir, siempre el hecho de estar buscando fronteras implica separarse del fondo de lo que es una obra, que irse más hacia tendencias o modas o circunstancias que apartan la esencia misma de lo que es la obra de arte, ¿no? Qué bueno que mencionas esto sobre los 70, porque creo que es importante. Yo también creo que hay una evolución, las cosas evolucionan, no son estas marcas que son, o sea, por décadas. Y era, o sea, ¿cómo ves, Ana Elena, esta evolución, o sea, en el arte, en México en particular? Yo a mediados de los 90 trabajaba en el Museo Carrillo Gil, y para mí personalmente fue una experiencia muy importante porque fue ver cómo estos artistas que estaban fuera de la institución, incluso estos curadores que estaban fuera de la institución, de repente la institución los acogió y se volvieron de alguna manera institucionales. O sea, gente que antes no tenía cabida porque lo que se exhibía en el Museo de Arte Moderno y en el Carrillo Gil era pintura, y eran los pintores tradicionales. De pronto se integran estos artistas que llamamos posconceptualistas, y se empieza a hacer estas revisiones de media carrera, si quieren, como la que fue la de Eduardo, o Yishai Husidman, o Pablo Vargas Lugo, y estos artistas que habían trabajado en espacios alternativos o espacios independientes como Temístocles o La Panadería, empiezan de alguna manera a integrarse a la institución y a tener una visibilidad institucional. Creo que eso fue como muy importante para traer nuevos públicos y traer nuevos mercados. Digo, hablemos del mercado, yo sé que siempre es muy polémico hablar del mercado, pero creo que fue esa una etapa como muy importante para darle como otra visibilidad al arte contemporáneo, ¿no? Digo, creo que tocas un punto interesante, y es el de los espacios alternativos. O sea, cómo funcionan en contra de las instituciones ya, del establecimiento. Eduardo. Perdón. Se da también existen espacios alternativos que funcionan paralelamente a las instituciones. ¿Cómo afectan esto el desarrollo de... Bueno, yo, por ejemplo, a veces pienso que las instituciones, particularmente en México, son bastante receptivas con el arte muy joven. Últimamente. No, de hecho no. Fíjate que de ahí te voy a contradecir. Cuando yo hice la exposición en el Carrillo Gil, yo llevaba apenas unos 4 años exhibiendo. Eso no es media carrera, porque pero ya se me hubiera acabado. Trabajando. No, es que éramos muy jóvenes. Cuando tuve la fortuna también de estar con la maestra en ACNE, en el Museo de Arte Moderno, fue en 95, mi carrera empezó en el 93. ACNE, el contrato social colectivo. Exactamente, Sí. una exposición. Entonces, creo que Pero es una... tu exposición fue en el 98, 99. Por eso, llevaba muy poco tiempo trabajando, siento yo, sobre todo de una manera profesional. Nosotros cuando estuvimos en esa exposición, un crítico de arte, Carlos Aranda, criticó que ya nos habíamos vendido y no sé qué. Yo todavía no vivo de mi trabajo y ya llevo casi 20 años de carrera. Entonces, yo no entiendo estas percepciones un poco de si tú llegas a un museo, tu carrera ya está consolidada. Eso es definitivamente falso. Arnaldo, ¿querías comentar algo? Bueno, es que estamos viendo un poquito al revés las cosas. Es decir, quizás es una cosa generacional. Es decir, en el año 74, gracias a una reunión que tuvimos con el que había sido attaché cultural de la Embajada de Estados Unidos en México y le dieron la dirección de la Biblioteca Benjamin Franklin, nos hizo a un grupo que fuéramos consejeros para ver qué nos podían traer los Estados Unidos a México. Trajimos a John Cage, a Robert Rauschenberg, a conferencias. Era importantísimo que eso que estaba sucediendo en ese momento se viera en México. Pero también yo propuse que hubiera una visión y que se rompiera este paradigma de que México era un país rural y que todo lo que se mostraba al extranjero era la idea de que éramos el buen salvaje que plantea Rousseau desde el siglo XVII, ¿no? Y nos fuimos a preparar una exposición
a la que le llamamos sin saber que existías y sin poderte explicar, que era mostrar en un museo aparadores, puestos, vitrinas del centro de la Ciudad en México. Cuando esto se hizo en el año 74, me acuerdo que llegó a México Damián Bayón, que era un crítico que inclusive había sido crítico y escribía en plural junto con Kazuya Sakai, etc. Cuando me dijo, ¿qué estás haciendo, Arnaldo? Le dije, ven, te voy a llevar a ver una exposición. Y lo llevo a ver paraguas, y lo llevo a ver torsos con fajas de todo. Es decir, que era rescatar una imagen, es decir, lo llevo a ver una vitrina donde los maniquíes están cubiertos de plata con pelucas fluorescentes, que era una instalación totalmente de arte contemporáneo, es decir, eran los soportes, era la imagen de esa correspondencia de los tiempos actuales, la vivencia, la experiencia de esa. Y me dijo, Arnaldo, qué pena, ¿no? Ya dejaste de pintar, ¿no? Es decir, es un fenómeno, ese querer marcar o querer establecer una competencia. Yo creo que es tan válido pintar un cuadro, hacer una instalación, si tiene realmente una esencia que haya que mostrar de lo que somos actualmente. Y actualmente somos muchas cosas, somos la suma, y gracias a lo que es Internet, a lo que son los nuevos soportes, podemos contemplar el arte desde lo prehistórico hasta lo actual como algo vigente. Aquí estás tocando un punto, perdón, que Sí. creo que es interesante, y es el de mostrar México hacia afuera. Se habla de que a partir de los 90 y mucho más en la década del 2000 ha habido una exposición de México y sus artistas a internacional mucho más fuerte de lo que hubo anteriormente. ¿Podemos decir que eso es verdadero, Ana? Pues depende cómo se vea. Muchas veces, y yo lo confieso como curador, pues los curadores tenemos ahí un vacío enorme. ¿Por qué? Pues porque en la carrera, ¿no?, de historia del arte, pues no te dan de pronto historia del arte mexicano, cuál ha sido la historia de la museografía mexicana, o no hay libros, simplemente no hay libros, ni hay. Y discusiones como esta que estamos teniendo, de sentarnos varias generaciones a platicar lo que hemos hecho, son muy escasas. Tuve la oportunidad, la verdad que sí fue como un privilegio ahora, de meterme a trabajar el archivo Gamboa y hacer esta exposición en el Museo de Arte Moderno, y para mí fue una revelación ver el trabajo que había hecho Gamboa y lo que a lo mejor nosotros creíamos que estábamos descubriendo el hilo negro en los 90 o a principios de los 2000, este señor lo había hecho y le había dado vuelo por el mundo entero, ¿no? Y a partir de ahí se heredaron muchas cosas de las que está hablando Arnaldo y que son completamente desconocidas. ¿Por qué? Porque no tenemos foros, porque se ha perdido mucha de la memoria en esta como cultura que hablábamos antes de comenzar la discusión, ¿no?, fuera de cámaras, sexenal, que, híjole, el archivo muerto se va para allá y no hacemos como recuento de la historia. Mucho se ha perdido, ¿no? Y creo que sí es importante tratar como otra vez de jalar el hilo y entender y escuchar muchas de estas historias para poder construir, y me voy a sonar muy moderna, ¿no?, pero poder construir nuestra identidad y entender lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, tanto como curadores como artistas, ¿no? Porque pero hay muchos artistas que creen que están haciendo los aparadores del centro y ellos ya lo habían hecho hace 1000 años, ¿no? Mucho se ha perdido, ¿no? Y creo que sí es importante tratar como otra vez de jalar el hilo y entender y escuchar muchas de estas historias para poder construir, y me voy a sonar muy moderna, ¿no?, pero poder construir nuestra identidad y entender lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, tanto como curadores como artistas, ¿no? La cuestión educativa de México, el desastre que tenemos ahorita, no puede ser la cultura una coartada de esto. O sea, nosotros hemos estado diciendo, la cultura le falta este trayecto histórico. Es verdad, hay huecos fuertes en lo que es la historia del arte que si nosotros no
tratamos de hacer un esfuerzo como gremio de difundir este trabajo, de trabajar en ello, de publicar libros, pues va a estar muy difícil que las generaciones que nos siguen puedan tener cualquier tipo de información al respecto, ¿no? Eso tiene que ver también mucho con los grandes consorcios editoriales, porque antes había que este editorial, Plaza y Janés, por ejemplo, que esta otra. Ahora los grandes consorcios editoriales solo quieren publicar bestsellers, ¿no? Y entonces no hay ni siquiera breviarios. Mira, yo soy autora de 2 y son muy útiles. Imposible encontrarlos en cualquier lado. Hasta una edición pirata hay. Y tampoco es que los vayan a reimprimir, menos si es que quiero modificarlos. Entonces ya no se puede. Y tampoco va uno a dejar, ¿verdad?, que se reimprima algo que uno sabe que tiene que revisarse y complementarse. Sí, a lo que yo iba más bien, perdón, una cosa rapidísima, es que una política cultural que mucha gente exige de las administraciones que les ha tocado sucesivamente entrar al VAT en esta situación, tiene que tomar en cuenta ese mundo un poquito más amplio que está fuera del mundo de la cultura y sus controversias internas, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que plantean Elena es muy viable de hacer esta revisión contemporánea de la historia de México, ¿no? Es interesante ahorita lo que mencionan, porque siempre, digo, y esto era algo que comenté durante años, había como esta disociación generacional en México. O sea, que había estos grupos, o sea, generacionales de artistas que no tenían relación alguna, o sea, ni siquiera como maestros, muchas veces como maestros en las escuelas, como sucede en otros países, con los artistas más jóvenes. Entonces, creo que si no se está haciendo desde la parte de los artistas, exacto, se puede hacer desde otro punto, o sea, como mencionaba Ana Elena, como mencionaba la maestra, o sea, de la parte curatorial, de la parte de investigación. No, Ramiro, yo no voy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque en realidad, fíjate que los artistas, mismo los artistas que fueron promovidos y que practicando las disciplinas ortodoxas que he mencionado, sí, han sido muy pasivos. Los artistas sí deben, pues, escribir en el periódico, quejarse, discutir, tener reuniones o tener diálogo no solo con sus colegas, sino con los curadores, sobre todo ahora, desde que llegó la era de los curadores, ¿verdad? Es que es cierto. Lo cual es cierto. O sea, hay la verdad, y yo lo puedo decir como, yo he tenido como el interés de acercarme a otras generaciones, pero es muy difícil encontrar acceso. Digo, hay muchos artistas de la generación de Arnaldo que uno como curador se acerca y dice, no, esos curadores, dictadores. No, o sea, uno también está aprendiendo porque además, como decimos, no hay una historia escrita, todo tiene que ser un poco lo que hicieron, ¿no?, Olivier y Cuauhtémoc. Ese libro finalmente, La Era de la Discrepancia, el libro queda como una referencia. La verdad que sí. Es un libro de consulta indispensable. Indispensable, pero mucha de esta historia es oral. Con fallos si se quiere, pero claro, de consulta indispensable. Indispensable, sí. Pero mucha de esta historia se ha construido de manera oral y es cosa de que los artistas tengan la generosidad y que se les quite esa pasividad de querer compartir, ¿no?, con otras generaciones lo que ha sucedido, digo, incluso con los curadores y a nivel educativo, ¿no?, con lo que está pasando en las escuelas de arte, y lo decía Baroa hablando como de la educación, pero también en las escuelas de arte hay mucha pasividad, hay mucha falta de preparación para entender, sí, lo que es lo contemporáneo, pero también cómo está evolucionando la información, la producción, los niveles de producción. O sea, creo que ahí también nos falta todavía mucho por trabajar. Eduardo, ¿crees que en tu generación y en la que sigue, o sea, más joven, haya una mayor disposición del artista a compartir, o sea, como dice la doctora, a trabajar conjuntamente con... Pues, seguimos en el mismo... Bueno, pues depende de cada quien, ¿no? Sí. Yo pienso que el chiste o la meta como productor de arte finalmente es hacer algo relevante y hacer obras que trasciendan un poco la costumbre. Yo creo que en el acto de que los artistas se han organizado y han difundido su propio trabajo, sí puede verse como un poco más allá de una simple autopromoción, porque se han producido textos de nuestra generación. Casi hay por lo menos 5 o 6 artistas que escriben y a veces suplantan a los críticos que podían haber estado allí.
Y creo que esto es una labor importante. A lo mejor no es la labor más altruista del mundo, ¿no? Pero creo que sí hay un intento por hacer de esto de la cultura una cosa accesible. Es muy difícil, porque muchas veces cuando uno trata de hacer la cultura, el arte contemporáneo más accesible, es cuando el público rechaza más, porque dice, eso lo puedo hacer hasta yo. Bueno, te estaba invitando a participar. Entonces, a veces en México también y en otros países se exige la figura del artista que impone su visión, que impone su relato. Y yo creo que en muchas ocasiones nosotros, como generación, hemos tratado de abrir eso. Ahorita yo estoy particularmente involucrado con un proyecto de educación, que no es mi proyecto artístico, es un proyecto de educación netamente. Y sí siento que las instituciones educativas en México, no por culpa específicamente de los directores de estas instituciones, pero sí están recibiendo, en el caso de La Esmeralda, yo he oído que recibió un corte de presupuesto de la mitad y luego otra vez la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer los artistas? Nosotros tenemos dos caminos para existir: dar clases y vender el trabajo. Si ambos están bloqueados, nosotros tenemos que abrir por la educación, por el mercado, pero no hay de otra, porque tenemos que desarrollar nuestro trabajo como es, ¿no? Entonces yo creo que sí, que mi generación ha tratado de buscar eso. Ahora, que algunas gentes estén en otros lugares del mundo teniendo un éxito rotundo y que aquí no haya la posibilidad de exhibir sus obras como debe ser, eso no es culpa de estas personas. Ser artista cuesta mucho trabajo, no todos pueden ser el mejor artista de México y ser al mismo tiempo, no sé, maestro o lo que sea. Es una cosa complicada. Generalmente hay un toma y daca. Entonces, en mi opinión, aunque sí hay cierta cuestión espectacular, vaya, de que es un espectáculo, estas exposiciones gigantescas que se hacen ahora, los museos desarrollan sus proyectos educativos. Muchos artistas de hecho, ahorita está de moda toda la situación educativa en muchas partes del mundo porque el mercado está muy bajo, casi nada más por eso, pero creo que se admite. Y bueno, ya no quiero monopolizar la discusión porque es un poco, pero... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso que estás hablando lo hemos padecido todos. Y a veces lo padecemos independientemente de que haya no un reconocimiento. Es decir, el mercado para México es un misterio, porque no ha sido realmente pensado en que todos los que están involucrados, que pueden ser los críticos, que pueden ser las instituciones, que pueden ser los museos, que pueden ser los coleccionistas, es decir, de alguna manera no hay una visión de que todos somos un equipo y que inclusive la obra de arte, como estábamos hablando hace un momento afuera, no existe si no existe el receptor. Y muchas veces ese receptor es el que legitima a un artista más que el artista mismo se legitima, ¿sí? Entonces sí necesitamos generar lo que se llama, aunque suene feo, un mercado interno del arte en México. Es decir, no solamente un mercado, una legitimación a nivel económico. Es decir, no puede ser que haya un apoyo para pagar impuestos, por decirte, con obra, pero que no haya un apoyo de incentivos al coleccionista. Es decir, si tú no lo haces completo, entonces queda una parte en donde el coleccionista va a tratar de no pagar los impuestos, etcétera, etcétera, o la galería tiene que rascarse con sus uñas, o la institución tiene que buscar patronatos. Es decir, entiendo que, pero habría que pensar en un concepto que implique involucrar a todas las partes en lo que es el arte. Porque el receptor es una parte creativa que cierra el ciclo de la comunicación del arte. Habría que pensar en un concepto que implique involucrar a todas las partes en lo que es el arte. Porque el receptor es una parte creativa
que cierra el ciclo de la comunicación del arte. Aquí hay, digo, ya ha salido el tema en varias ocasiones y es el tema del mercado. Y que no sé por qué, o sea, es un tema tan escabroso, porque como dices, sabes que es parte, yo también considero que es parte del círculo, es parte del círculo, una parte importante, pero sí hay como que todo el mundo le tenemos un poco de cuidado, doctora. No sé si estoy diciendo algo. No, yo creo que uno de los errores fundamentales es satanizar el mercado, ¿verdad? El mercado del arte, ya en la forma como lo conocemos ahora, pues existe, por ejemplo, en Holanda desde el siglo XVI, mediados del XVI, principios del XVII, es un error fundamental, pero no nada más hay el mercado. Me gustaría retomar un poco lo de Eduardo Avaroa, porque es absolutamente cierto también eso, ¿no? Si a una escuela de pintura y escultura a nivel nacional como la Esmeralda le quitan presupuesto y vuelven a quitárselo, pues ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de los presupuestos asignados a las tareas de investigación en los museos, que son importantísimas, ¿no? Nulas. No hay para eso. Sí. Entonces, claro está, los directores buscan por otro lado con sus patronatos, pero tampoco yo he visto que haya muchos patronatos absolutamente organizados y generosos, como sí sabemos que hay en otros países, claro. ¿Verdad? No sé qué opinas tú. No, bueno, esta parte yo le estaba comentando ahorita antes de entrar aquí, que hay una como falta de concepción, incluso desde la institución, ¿no? Desde los presupuestos que se dan de la institución, no hay presupuestos para investigación. Entonces, ¿cómo quieren que escribamos historia o que recopilemos historia si no hay un presupuesto para investigación? Si tú eres un curador independiente como lo soy yo, me rasco con mis uñas, ¿no? O sea, si quiero hacer investigación, pues búscale. Yo no soy un creador oficialmente, como dice en el FONCA. Entonces, es muy difícil que yo pida una beca para poder investigar, a menos que sea por aquí, por acá. Entonces, ahí hay una parte como importante que está vacía, ¿no? Que tiene un hueco. Iba a mencionar, ahora que estaba mencionando Avaroa esto de las escuelas, y mencionó una parte importante. Creo que el mercado es parte de este engranaje que hace que la pieza del arte sea completa, ¿no? El mundo del arte. Y el engranaje es el crítico, el curador, el museo, la escuela, el coleccionista, y eso hace un todo. Y hay una parte muy importante que también hace falta, hablo de esta investigación, pero también es la crítica. O sea, tenemos una escasez de crítica en general en el país. Creo que es parte como de la idiosincrasia nacional, que no aceptamos críticas y lo tomamos como una cosa personal. Pero, por ejemplo, hace rato Avaroa hablaba de que los artistas han venido a suplantar a los críticos. Muchos de ellos escriben. Y ahí hay una parte, que sí no hay espacios y que tampoco hemos buscado los espacios. La doctora es de las poquísimas personas contadas con una mano que escriben en el periódico regularmente, sí, ¿no? Sí, porque tengo 25 años y de escribir en el periódico, entonces ya soy, vamos a decir que soy como parte del inmueble, ¿verdad? Algo así. Pero no es tampoco porque uno recomienda, sobre todo para los suplementos culturales, ¿Cómo se han o para otros periódicos, culturales? Y no es que admitan, ¿verdad?, a quienes están preparando, claro, o a otros autores que uno puede proponer, ¿verdad? Sí, no hay espacios para la crítica y de pronto y como no hay esos espacios, también la recepción es muy difícil, ¿no? Eduardo. Yo quisiera también comentar, sí están estas carencias, definitivamente ya las apuntamos, pero a mí me gustaría, por ejemplo, hacer un giro en esta conversación en el sentido de que parecería que todo está mal, porque yo me acuerdo hace 20 años que uno hacía una evaluación de estas y era como muchas cosas están mal. Yo quisiera plantear que definitivamente hay artistas mexicanos y que han radicado en México que están haciendo cosas muy importantes, que sus carreras son pues brillantes en muchísimos casos. Yo pienso que sí se ha hecho mucho trabajo importante y me gustaría ver que hay un apoyo mucho mayor a que este recorrido que han tenido muchos artistas a lo largo del mundo se vea de una manera más patente en este país. Los gobiernos, mal bien, han apoyado el arte por sus razones, pero ese apoyo tiene que verse en los museos mexicanos también. No puede estar nada más dando vueltas y se tienen que dar estas facilidades desde mi punto de vista para que esto suceda, ¿no? Porque pues es una cosa que es
finalmente si nosotros creemos en cierta continuidad de la cultura, pues si no enfatizamos esto va a ser dificilísimo. Pero ya que estás en la educación estética, ¿verdad? Que es también algo fundamental, porque ¿qué será de los futuros públicos si no hay educación estética desde la infancia? También tú sabes perfectamente que a los museos les han quitado presupuesto. Sí, claro. Radicalmente cada año, ¿no? Bueno, yo lo veo muy sencillo. Es decir, cuando yo empecé, había 5 galerías, ¿no? Es decir, para exponer en el Museo de Arte Moderno los jóvenes, era prácticamente, cuando nos pusimos por primera vez fue cuando los que empezamos más o menos a quejar en 1965. Fue cuando entramos, con un escándalo, porque había ganado Fernando y su hermano le había dado el premio. Y era una cosa así, cachetadas y golpes con Siqueiros y cosas de ese tipo, que era muy interesante. Pero curiosamente, en esa época, había una cantidad de suplementos culturales y que si tú los encuadernaras serían libros, ¿no? Y de alguna manera empieza a abrirse un camino, ¿no? Y empezamos a buscar nuevos espacios, primero las galerías, luego a través del salón a buscar otras cosas. Sí se han abierto muchos caminos, sí, pero curiosamente se abren caminos y se cierran puertas de la difusión, de la legitimación, es decir, nosotros mismos no creemos, como dices tú, Avaroa, es impresionante que se tenga uno que dar a conocer afuera para después venir a México, ¿no? Cuando en todos los países hay una especie de promover su arte, porque es una de las cosas que más les da identidad, ¿no? A través de su cultura. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Existen esas posibilidades, pero por alguna razón no sabemos legitimarnos a nosotros mismos. También hay otro factor que quizás se nos olvida. Yo he visto muchos programas de divulgación del arte últimamente y hay varios intentos. Y yo lo que pienso es que un factor que es importantísimo son los medios masivos, como el que ahorita tenemos privilegio de tener. Y yo, pienso que debe haber programas en los que los artistas sean los que hagan ese programa. Está poniéndose de moda eso, según acabo de enterarme ayer. Qué bueno, pues pero aquí mira, en México ya me hicieron caso. Sí. No lo he dicho nada. Ahora el Chopo ha estado haciendo programas de televisión. Programas, le pide a artistas y de todas las generaciones que seamos conductores, que invitemos a otros artistas. No, yo digo que hagan una obra para la televisión. Eso sería mucho más importante, claro. Nosotros podemos discutir, pero claro, ahora el público no sabe de qué estamos hablando. En cambio, si nosotros hacemos programas de televisión... Tienes toda la razón. Bueno, esta es la obra. Claro. No es platicar sobre la obra, esta es la obra. Claro. Y ya se la mostramos a un público. Ahora hay muchísimo video en el medio, se ha hecho por 30, 40 años. Y que salga la imagen a través de los medios masivos. Es que es indispensable. Claro, es el factor completamente de acuerdo. Sí, surge a través de algunos medios, pero que no tienen el rating de otros. No, bueno, y también esta parte, por ejemplo, yo estoy obsesionada con esto de hacer memoria, pero esta parte hablando de los medios masivos, ¿no? De los medios digitales, que no hemos sabido tampoco echar a andar a lo que es el Internet, incluso las redes sociales para intercambiar información, incluso crear archivos. Yo estoy obsesionada con esto de hacer memoria, pero esta parte hablando de los medios masivos, ¿no? De los medios digitales, que no hemos sabido tampoco echar a andar a lo que es el Internet, incluso las redes sociales para intercambiar información, incluso crear archivos. O sea, de pronto es muy frustrante que quieres una biblioteca de arte contemporáneo o vas a estéticas y no tienen todo, ¿no? No, claro que no. No, vas a estéticas no tienen todo, en el MOAC tampoco tienen todo, y entonces tienes que ir entre el MOAC, la colección Jumex Ecatepec,
Y tal vez Casalam también. Tal vez Casalam tiene algunas cosas, pero todo está como fragmentado, entonces es muy difícil. Y no hemos sabido echar mano quizá de esos medios digitales que creo que eventualmente sí hay que ponernos a pensar en ellos, sobre todo para este intercambio de información y para hacer memoria y poner accesible al público, a todo público, desde a los estudiantes, ¿no? De preparatoria y a los estudiantes de los primeros semestres de las carreras de arte y de historia del arte, toda esta información y quizá estas pláticas, ¿no? Estas memorias, estas anécdotas de las que estamos hablando, ¿no? Encontrar todos estos textos que se han publicado, ¿dónde están? ¿Dónde podemos ver ese conjunto? No existe. O sea, porque los textos que se publican, que sí traen criterios, sí traen controversias muchas veces, claro, y sí traen, como quien dice, noticias o análisis, bueno, se pierden porque son de ocasión, ¿verdad? Exacto. Y no hay esas recopilaciones que puede ir uno a consultar en alguna hemeroteca o biblioteca especializada. Eso sí no hay. No hay. Entonces creo que hay que empezar a pensar en los medios digitales que son mucho más accesibles, inmediatos, y que la gente, cualquier persona puede tener acceso, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que sí se pueden usar, pero no descartaría la posibilidad de tener encuentros táctiles, no, claro, de olor, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que no se deben perder porque creo que el juego digital también es una forma de apartarse, independientemente de sus virtudes. Yo creo que debemos establecer realmente un coloquio físico de encuentro. Es decir, en mucha época, cuando nosotros hacíamos muchas cosas, era porque nos encontrábamos, porque surgían muchas cosas de estos encuentros, como estamos ahorita aquí platicando. Es decir, ¿por qué no encontramos un medio para este diálogo, independientemente que lo sigamos por internet y por muchos otros medios? Porque además estos problemas que se han visto como de la difusión, es como si la percepción de mucha gente cuando yo les platico qué eres, me dicen qué eres, yo bueno, soy escultor, lo que sea, casi se acaba la conversación. Y yo creo que el arte contemporáneo está tratando problemas muy serios del país. ¿Sí? Ha trabajado con narcotráfico, ha trabajado con política, ha trabajado con la crítica al capitalismo, en todos estos en casos jóvenes, pero vienen desde la época de ustedes o de hace unos cuantos años nada más. No es el arte contemporáneo en su conjunto una cosa totalmente alejada de la sociedad. Exacto. Hay algunos que hacen su especie de torre de marfil. A mí me parece que es muy bueno para la multiplicidad del arte contemporáneo que hay estas torres de marfil. Pero es verdad que, sobre todo de los finales de los 90 para acá, ha habido una apertura en cuanto a los temas que yo pienso que se puede optimizar. ¿Sabes qué? Creo que estás tocando un punto importante y es esta idea que hay del alejamiento entre el gran público y el arte contemporáneo, ¿no? Que es lo que oímos, o sea, en los museos, o sea, de que no entiendes, o sea, no se entiende, o que el arte es para una élite, entonces, digo, este es un punto, creo que un punto importante, creo que queda poco tiempo para tratarlo, pero sí me gustaría un comentario lo dijiste ahorita, doctora, un comentario de cada uno de ustedes. Bueno, aquí Arnaldo mencionó a Arthur D. Danton, es una de las primeras gentes que habla de eso, ¿no? Lo que pasa es que la exhibición artística o el objeto artístico necesita también de una atmósfera artística, de unos ciertos comentarios y también de alguna preparación por parte del espectador. Es muy difícil, ¿verdad?, que una persona que ignora completamente cualquier cosa relacionada con el arte, excepto Frida Kahlo, ¿no? Eso sí vas a ver, entre de lleno a captar, por ejemplo, la exposición de Helen Escobedo, por poner un ejemplo, ¿no?, que está actualmente en el Museo de Arte Moderno, o aún otras cosas que pudieran ser más accesibles, como Magritte, que está ahora en el Palacio de Bellas Artes. Pero la propaganda ha hecho mucho bien para la exposición de Magritte, ¿eh? Sí. Bien. Arnaldo. Yo creo que hay un factor que tendremos que rescatar, que es lo lúdico. Lo lúdico implica no solamente para el público, sino para nosotros mismos, para los curadores. Es decir, ¿de qué manera podemos jugar? ¿Sí? Quizá como lo hicieron los surrealistas o como lo hicieron otros movimientos, los Dada, de manera de hacer parte al espectador, ¿sí?
Es decir, buscar esa parte de encuentro para que se rompa ese temor por entrar al mundo artístico, no importa si es el contemporáneo o el prehispánico o lo que sea. Es decir, creo que el factor lúdico, romper un poquito la solemnidad, nos podría acercar a tener esos encuentros. Ana. Bueno, yo quiero retomar esto que estaba diciendo Avaroa y voy a ser un poco polémica para cerrar, pero yo sí creo que en la última década quizá muchos de nuestros intelectuales, por diversas razones, han decidido ocuparse de otros temas que no tienen que ver con la crítica social. Quizá ahora revistas como Nexos están retomando la actualidad, pero durante la época de los 90 y 2000 han sido los artistas contemporáneos quienes se han ocupado de ser estos críticos sociales, de retomar estos temas que de pronto nuestros intelectuales dejaron de lado y en las revistas, como en algún momento hubieran podido ser vueltas, se ocuparon de otros temas, ¿no? De otros temas que no tenían que ver como con nuestra realidad cotidiana. Y fueron artistas como Francis Salis o Teresa Margoles, que se ocuparon de nuestra realidad cotidiana. Y creo que ahí hay una parte importante y que puede ser muy accesible al público porque finalmente es lo que nos rodea todos los días. Eduardo. Bueno, pues nada más eso. Creo que mi conclusión sería el arte contemporáneo, como en realidad toda la cultura, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo digas, porque hay esta idea que es el arte contemporáneo el que cuesta trabajo. Todo el arte cuesta trabajo. Todo cuesta. La cultura en general, la filosofía, la literatura es un jardín cerrado. Sí. Pero en general tiene unas murallas muy altas, pero tiene una puerta y hay que buscar esa puerta. Muy bien. Está abierta esa puerta, pero cuesta trabajo encontrarla. Entonces, no puede ser un arte o una cultura paternalista que nos diga que nos va a gustar, que tenemos que pensar. Tenemos que buscarlo por nosotros mismos y creo que dentro de toda la oferta cultural que tenemos en nuestro país, que es muy vasta, que nadie la puede abarcar toda por las regiones que tiene, creo que el arte contemporáneo que se está produciendo tiene algo muy importante que decir y que hay que buscarlo, ¿no? Yo creo que es una buena conclusión para cerrar. Otro de los puntos que creo que es interesante y que creo que ha salido de esto es esa necesidad de fomentar estos diálogos. No necesariamente en televisión, pero sí, como decía, a nivel más íntimo, a nivel público, como se pueda. Creo que eso es y espero que eso lo saquemos, o sea, nos comprometamos a hacerlo. Yo quiero agradecerles, es un tema muy amplio y creo que salimos con buenas conclusiones. Gracias. Gracias a ustedes. Es la idea de que la filosofía siempre ha acompañado a México. ¿Qué papel va a jugar aquí la filosofía en relación a la revolución? Si es la filosofía la que afecta de alguna manera la revolución o la revolución hace la filosofía. Yo creo que es muy importante rescatar las ideas filosóficas de la Revolución Mexicana, porque durante mucho tiempo también hubo una interpretación de la Revolución Mexicana como si hubiese sido una revolución sin ideas. La relación de la filosofía con la moral y la política no es una relación distinta que la relación de la filosofía con la educación. Yo quiero ver quién va a ser el valiente que va a decir, a partir de ahora, los jóvenes mexicanos no van a tener conexiones con la filosofía.